Hola, muy buenas, mi nombre es Álvaro y junto a mi equipo Psicología Team vamos a explicaros el tema del liderazgo. Yo personalmente os voy a hablar sobre quién es un líder, luego Lorena pasará hablando sobre las características que debe tener un líder, después irá Óscar que hablará sobre la historia del liderazgo, después Begoña que dirá los personajes de la actualidad que cumplen este requisito de líder, y por último José Nicolás que hablará sobre un pequeño artículo que hemos encontrado que es bastante interesante e informativo y la verdad que está muy bien para ver. Lo primero es hablar sobre qué es un líder. Un líder es una persona la cual que debido a sus características y su forma de ser sirve de guía para unas personas o grupo de personas, ya sea más grande o más pequeño, que estos reconocen a esa persona como líder. Luego vamos a decir que si un líder se nace o se hace. Pues esta es una pregunta que dejo en el aire para que cada uno reflexione sobre si un líder nace o se hace. Mi equipo y yo, después de haber leído artículos y documentos que nos hemos estado informando, creemos que un líder se nace y se hace. Creemos que tiene un valor de 50% de cada uno. Un líder se nace siendo líder. Lo podemos ver claramente en los colegios, en los patios del colegio, en los parques, cómo hay niños que destacan sobre los demás y estos sirven de guía para los demás. Son los que normalmente proponen los juegos que van a jugar, son los que normalmente van detrás de él. Además, cuando se hacen grupos de personas, de niños y niñas, se ve claramente como uno o dos suelen destacar ante los demás y son los que proponen cosas y son los que los demás van detrás de ellos. Son, digamos, referentes, por así decirlo. Y luego un líder se hace. Pues también podemos decir que se hace, debido a que en los colegios, en los institutos, en las universidades o ciclos formativos, los profesores en general, la ciudadanía, la propia familia, nos enseñan y nos inculcan valores y características que no hace falta que sea ahora, pero en un futuro nos puede servir y son características que debe de tener un líder. Por último, vamos a hablar sobre la diferencia entre jefe y líder. Un jefe es una persona que impone algo, que manda ante los demás y que tiene una característica de superioridad hacia los demás, hacia sus trabajadores, por ejemplo. Este suele ir acompañado de la frase de tenéis que hacer o tienes que hacer, que te manda algo a hacer. Y luego, en cambio, un líder, como podemos ver en la imagen azul, es una persona que escucha, es empática, enseña a hacer algo y se siente uno más del grupo. Suele ir acompañado de la frase de vamos a hacer, se incluye él en la acción de hacer algo. Entonces, esa digamos que es la principal característica de diferencia entre jefe y líder. Ahora, mi compañera Lorena, como os he dicho antes, va a explicaros las características que debe cumplir un gran líder. Hola, yo soy Lorena y como ha dicho Álvaro, yo voy a explicar las características o las cualidades que debe tener un gran líder. Mi equipo y yo hemos decidido dividir estas características en 3 niveles, los cuales tendrá que cumplir un líder para llegar a la cumbre de su éxito. El nivel 1 consta de estas características. Un líder debe tener un enfoque de su proyecto, saber hacia dónde va dirigido, qué quiere conseguir con ese proyecto para que eso pueda dar lo máximo de sí. Tiene que tener confianza en él, por supuesto, inspiración, pasión, paciencia, estoicismo. Esto quiere decir que un líder debe de tener un segundo plan por si surge algún error, saber solventarlo de la manera más rápida y fácil posible.
análisis de su proyecto, capacidad de decisión. Un líder siempre tiene que tener una capacidad de decisión, ya sea para lo malo o para lo bueno. Tiene que ser persistente y tener una responsabilidad. En el segundo nivel, nosotros hemos clasificado que un líder debe de ser empowerment, que quiere decir que un líder tiene que saber sacar las condiciones buenas de sus empleados. O sea, no verlo como simples empleados o simples trabajadores, sino verlo realmente como un compañero más y saber sacar su lado más positivo. Tiene que ser transparente, tiene que innovar, o sea, no puede repetir un proyecto que ya esté creado, ya que va a ser muy difícil meterse en ese mundo. Tiene que ser auténtico, tiene que tener una apertura de mente, ser positivo y tener una gran comunicación, ya sea con sus empleados, clientes o cualquier tipo de persona. Y por último, en el tercer nivel, para que termine de completar ser el gran líder, en la cumbre del éxito se encuentra ser genuino, ser generoso y ser inquieto. Nosotros hemos considerado que para que un líder llegue a la cumbre de su éxito debe de tener todas estas características, las cuales algunas de ellas el líder nace con ellas y otras las aprende en el camino. A continuación, mi compañero Óscar va a explicar la historia del liderazgo. Hola, buenas, yo soy Óscar. Yo voy a hablar de cómo se ha visto el papel del líder en las diferentes épocas de la historia. Si nos remontamos a la época de la prehistoria, el hombre desde el inicio se da cuenta de la necesidad que tiene de sobrevivir en la naturaleza. Para ello ve la necesidad de agruparse y cooperar entre personas. Un líder era aquella persona relacionada con los conflictos, por la obtención de bienestar y riqueza, provocando comportamientos competitivos que llegaban a la lucha. En la Edad Antigua, en Mesopotamia, el líder surgió a causa de la rivalidad entre la población por la economía y el poder político, lo que llevó a que cada pueblo decidiese nombrar a una persona que fuese capaz de liderar para gobernar. Esto lo que provocó fue el inicio de la monarquía. En Egipto, un líder era aquella persona que era capaz de controlar las injusticias de otros pueblos ante ellos. En Grecia, los historiadores reconocen lo que han aportado los filósofos de esta época. Por ejemplo, Platón nos deja ver que un líder es aquella persona que es capaz de obtener el mejor gobierno para su ciudad. Otro gran ejemplo sería Aristóteles, que también en su tratado La Política decía que desde la hora de su nacimiento hay algunas personas que están designadas a ser sumisos y otras a mandar. En la Edad Media, los pensadores, por mencionar a algunos de ellos, como Juan Huarte, en su libro Examen de Ingenio defendía que las personas decía que las personas se diferenciaban entre inteligentes y habilidosas. Él decía que las personas inteligentes debían de ser las que gobernasen y liderasen. También en esta época la Iglesia Católica consideraba que tenían el poder absoluto no solo en fe sino también en gobierno. Su líder sería el Papa. En la Edad Moderna, cuando hablamos de esta época, la podemos definir como la época de grandes cambios, ya que se caracteriza por una serie de hechos significativos que cambió la mentalidad del hombre. Uno de los eventos más importantes sería el descubrimiento de América y otro la vuelta al mundo. También durante esta época aparecen pensadores que describen cómo debe de ser un líder. Por ejemplo, Maquiavelo dejó escrito en una obra que se llama El Príncipe una pregunta que sería ¿qué es más importante, si ser amado o temido? Él dice que un gran líder debe saber que ambas son lo mismo de importantes, solo que debe de saber diferenciar si está en época de paz o en guerra. Un gran ejemplo de líder en esta época sería Napoleón Bonaparte, ya que se dice que él siempre buscó el bienestar de sus tropas y su pueblo, teniendo las necesidades que necesitaban. A finales del siglo XIX fue cuando comenzó el estudio formal de las teorías del liderazgo y a principios del siglo XX surgieron las denominadas teorías de rasgos.
En los años 70 surgen las teorías de contingencia y en los años 80 surgen las teorías de liderazgo. Hoy, actualmente, en el siglo XXI, un líder debe utilizar sus capacidades para interactuar con un gran número de situaciones que faciliten interactuar con el medio y las personas que dirigen con eficiencia de los destinos de organización. También se ha visto a lo largo de la historia que no siempre un líder es beneficioso para la sociedad, ya que en muchas ocasiones esos líderes son personas que engañan a grupos minoritarios, como por ejemplo en sectas, que lo único que buscan es un bienestar propio. Por lo contrario, podemos nombrar a líderes como son Mahatma Gandhi, que han tenido un gran liderazgo y han tenido grandes seguidores, y más actualmente a Nelson Mandela, que es más actual y fue un gran líder. Gracias, y a continuación sigue mi compañera Begoña. Hola, soy Begoña Moya y yo voy a hablar de los líderes. He mencionado a dos que para mí son dos de los más importantes a nivel histórico como deportivo. A nivel deportivo he puesto a Carles Puyol, que es un exjugador catalán que desde muy joven formó parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Desde 2006 hasta su retirada en 2014 consiguió numerosos títulos, tanto con una camiseta como no con otra. Puyol fue un gran líder para los más jóvenes, donde dejó su testigo de valores y de capitanía. Es un ejemplo de que sin quererlo se convirtió en un gran líder tanto fuera como dentro del vestuario. Puyol todo esto lo consiguió por su dignidad personal, su capacidad de superar lesiones, de su capacidad de salir adelante ante situaciones críticas, de su forma de juego, de ser un buen compañero y tener unas buenas actitudes tanto con los compañeros como los adversarios, y su entrega, su amor al club y a ese deporte donde se vio reflejado durante muchos años. Y eso lo ha hecho que a día de hoy esté considerado como uno de los mejores líderes deportivos y uno de los mejores defensas del mundo. Aquí he puesto una frase de Carles que me parece muy interesante, que dice que aprender a creer en ti, porque una vez que te convences de ello, eres capaz de convencer a los demás. A nivel histórico, quería hablaros de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue uno de los... Lo daba así, coño, pero si no digo que fue un político y pensador... A nivel histórico, quería hablaros de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un político y pensador reconocido como uno de los líderes espirituales del siglo XX y que fue honrado por su país natal como el padre de la nación. Gandhi se caracterizó por ser un líder transformacional, ya que utilizaba su influencia para hacer grandes cambios en su pueblo. También instauró nuevos métodos de lucha, como las huelgas de hambre, y rechazaba todo tipo de lucha armada, ya que él predicaba con la no violencia. Como un buen líder, utilizó su poder de inspiración para enseñar, compartir valores y transmitir experiencias con las personas, lo que le dio lugar a entablar una relación directa con ellas. Como buen líder también hizo serias acciones que marcaron su vida, en las que destacamos el desafío al statu quo, que era enfrentar las injusticias sociales por medio de reuniones, meeting. También desarrolló métodos de acciones sociales, que era la no violencia y la verdad. Él creía que como actuaban las personas valía más que el resultado que se obtenía de ello. Además, también fundó el Congreso Indio Natal, donde aquí pudimos ver claramente que no solo era un líder por llevar el timón del barco, por así decirlo, sino que también él se enfocaba en vivir y comprender la situación de las personas. Y por último, innovador en nuevas ideas. Gandhi estaba considerado como una persona diferente y consiguió unir a todos sus compatriotas para no hacerle oposición a las leyes. ¿Que eso qué quiere decir? Que si lo arrestaban, pues él no se oponía. Si lo llevaban a declarar ante un juez, no se defendía. Si lo encarcelaban, todas sus masas también hacían que lo encarcelaran a todos. Entonces eso es como que promovió la paz. Gandhi, su frase que yo destacaría de él es que no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra. Y ahora que he finalizado, quería darle paso a mi compañero José Nicolás.
Para entender el artículo que voy a explicar ahora, necesitamos tener claro 3 conceptos básicos. El primer concepto es inteligencia emocional, es un modelo basado en las emociones. El segundo concepto es el de liderazgo resonante, es un modelo basado en la inteligencia emocional. Y el último es el de líder resonante, es la persona capaz de motivar individualmente a un grupo para realizar una tarea. Ahora bien, el artículo se titula Líderes resonantes. Un grupo de autores reúne a unos directivos y les propone que pongan en común a un líder que les haya influenciado positivamente. Esta tarea fue bastante difícil para ellos porque no se ponían de acuerdo en decir un líder. Entonces los autores dicen, vale, no me digáis el líder, decidme las características que tienen que reunir esos líderes para vosotros. Cuando reúnes en esas características, se dan cuenta que esas características están orientadas a un tipo de liderazgo basado en la inteligencia emocional. Ahí es donde quiere llegar el autor. Ese tipo de liderazgo está bastante demandado, no ha de ser ignorado y es de suma importancia. La metodología que utiliza este tipo de liderazgo básicamente es la evaluación y desarrollo de los motivos sociales. Por otro lado, el artículo da una definición a lo que entendemos éxito de liderazgo. El éxito de liderazgo se entiende, por una parte, la capacidad de obtener unos resultados previstos y la sostenibilidad de un buen ambiente de trabajo. Un buen ambiente de trabajo genera confianza, lo que propicia una creatividad. Ese ambiente de trabajo estará arreglado por una organización, unas normas, que pronto saldrá la figura del líder. ¿Qué consigue ese líder? Pues una organización individual y colectiva en sintonía, a lo que denominaremos a eso organización emocional inteligente, que es la capacidad de reconocer los puntos fuertes y los puntos débiles y convivir con ellos. Básicamente es la organización de personas emocionalmente inteligentes que dan respuesta a esos problemas. ¿Cómo se lleva a cabo? Confrontando una imagen ideal con la real y lanzando un plan de estrategia, básicamente. Vale. Por último, ¿cómo la llevamos a cabo? Con un buen ambiente. Como hemos comentado antes, genera una mayor productividad y conseguiremos esto. Bueno, hasta aquí mi parte y el fin del trabajo. Espero que os haya servido y os hayáis enterado. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner